Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas y hoy junto a una cajita un poco misteriosa, una caja con perfumitos que me estuvo mandando Pauli de Perfumes Bastet. Así que si quieren saber qué es lo que hay dentro de esta cajita, por supuesto que pueden quedarse y dejar su like, comentar sus experiencias, suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para saber cuando estoy subiendo nuevos videos. Y sin mucho más vamos a comenzar a ver qué es lo que me estuvo mandando Pauli de Perfumes Bastet. Voy a estar dejándoles obviamente sus datos, sus redes, toda la info para que ustedes puedan chusmear y a ver qué perfumes les interesa. Les cuento que me encanta la propuesta de Pauli. Bueno, ella ha estado trayendo y tiene en stock perfumes de que suele tener a veces o algunas cosas de Avon Brasil, de Natura, también en Brasil. Bueno, mayormente también yo les voy a dejar para que ustedes vean ahí bien cuáles son las compañías que ella está manejando actualmente. Y también está trayendo una propuesta súper interesante de traernos algunas cositas de Zara muy interesante. Tiene muchísima variedad de perfumes de Zara. Y ella la propuesta que nos está haciendo, además de que podamos comprar perfumes, también está vendiendo algo de stock de maquillajes y algunas cosas de distintos catálogos. También nos vende para que podamos probar decants, ¿sí? De distintos perfumes de Zara, de perfumes de diseñador. Así que bueno, es una buena idea en esta época en la que está todo como muy costoso decir, bueno, me pido un decant de esta fragancia y en base a eso veo si hago la inversión de comprármela o no, si me enamora o no. Saben que nunca es lo mismo probarlo en un cartoncito que verdaderamente ni siquiera ir a la perfumería y ponértelo una vez, porque no sabes muy bien qué onda. Ya tener un decant con 5 mililitros o lo que sea, no sé, del tamaño que ustedes pidan, pero ya te hace vivir la experiencia desde otro lugar. Así que me parece súper interesante lo que propone Pauli. Ella tiene su tienda online donde pueden ir chequeando lo que hay disponible. También pueden buscarla en sus redes sociales. Y también ella tiene un grupo de WhatsApp que es como una feria virtual donde ella cada tanto va subiendo lo que está en promo. Vos lo vas comprando, vas acumulando tu pedido y cuando consideras que es el momento, ella te lo envía. Así que ese es el caso. Ella me estuvo enviando esta caja. Por supuesto yo me traje mis tijeras porque aprendí de mis épocas de unboxing de ¿se acuerdan cuando hacíamos los unboxing? Que después decía, ok, empecé a firmar, no tengo cómo abrir esta caja. Pero por supuesto, estos son videos de chismes, así que se buscan los mates, se toman un rico mate mientras tienen así como un toque de paciencia. Tengan un toque de paciencia, por favor, porque Pauli recontra selló esta caja. Vamos a ver si encuentro algún lugar para poder abrirla. Bueno, acá encontré como un lugarcito donde puedo comenzar. Bueno, yo fui comprando, fui como encargándole distintas cosas que fueron saliendo en lo que es la... cómo extrañaba estos unboxings, hacer este tipo de cosas. Bueno, yo le fui comprando algunas cositas y luego llegó un momento en el que le dije, bueno, ya envíamelas, así ya vamos armando otro pedido. Ya tengo algunas otras cositas que le empecé a pedir, así que bueno, miren, me lo envió súper bien envuelto para que nada se pierda por el camino, obviamente se vuelque. Primer envoltorio afuera. Vamos con el segundo. A ver. A ver qué tenemos de perfumes Bastet. Bueno, mientras les invito a que vayan viendo los videos que tenemos de las nuevas repisas que tenemos acá atrás. También les invito a que vean mi video de Discontinuadísimos parte 3. También pueden chusmear la parte 1, la parte 2, la parte 3. Bueno, esto está como súper misterioso porque adentro hay otro envoltorio más. Hay un montón de envoltorios más. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Hay de todo. No, hay de todo en esta caja, por favor. Bueno, vamos por partes. A ver, ¿cómo podemos hacer? Vamos por partes. Primero, finalmente estos bebés están conmigo. De la familia Surreal. Paradise,
y Surreal Magic. Sí, les estuve diciendo cuando hice el video de las repisas que iba a estar incorporando 2 perfumitos más de la línea Surreal. Ella lo trajo, estos entiendo, de Avon Brasil. Es un stock que le había quedado, creo que actualmente no está trayendo, pero pregunten a ver qué tiene. Yo me pude hacer de varios de la línea Surreal gracias a su tienda online. Es una línea que me encanta y bueno, solo que en Avon Brasil, a diferencia de Argentina, venían en 75 mililitros. A ver si nos dice algo. Dice Deo Colonia, 75 mililitros. Sao Paulo, se ve que este está hecho en Brasil. Ya, pero miren, ya, no me importa nada. Quiero sacar este celofán y quiero oler a qué huele Surreal Magic, por el amor de Dios. ¿Cuánto hace que veo este? Ah, dice... Oh, tiene la reseña en... Miren qué lindo el envase, no sé si llegan a ver como esos dibujitos como de trasfondo, como algo del horóscopo parece. Uy, está en portugués. Toda mulher tem una magia secreta, o sea, toda mujer tiene una magia secreta. Una combinación del acorde mágico, de flor del jazmín, sofisticado ámbar. Bueno, y algo más, que no sabemos qué más. Espero por lo pronto jazmines. Chon. No, me encantó, me encantó. Bueno, me hace acordar un poquito a este que estuve comprando de Avon también. Miren, en esta misma onda que tenía jazmines y flores blancas. ¿Será algo en el estilo? Miren qué bueno que están. Son botellas más grandes que las de Argentina. Las de Argentina se acuerdan que eran estas más chiquititas de 50. Pero bueno, me encanta. A ver, en este color así como profundo. Miren qué lindos atomizadores. También los atomizadores de Brasil están más buenos. Ya me lo estoy atomizando, no me interesa nada. No me interesa leer no más notas ni nada. Uy, este aroma me hace acordar. Uy, es dulce, sale muy dulce, muy floral. Es muy dulce. Muy en la tendencia. Sofisticado ámbar, muy ambarado. Flor del jazmín. Y casi como si tuviese además una nota como de caramelo. ¿Saben que huele como al pochoclo? Así como ese azúcar quemada del caramelo. Bueno, después les voy a estar trayendo alguna reseña. Y casi como si tuviese... ¿Vieron que siempre este color se asocia como a la orquídea? Como si hubiese alguna flor más. Bueno, muy floral dulce. Un floral súper dulce para Surreal Magic. Realmente no tenía idea a qué podía oler. Bueno, no vamos a entrar en notas porque si no, no vamos a terminar más el video. Vamos con Surreal Paradise. Este se me hace que tiene que ser un poquito más frutal, ¿no es cierto? También Sao Paulo. Inspirado en more... bueno, no me maten quienes saben. Hipnotizante maca prohibida. Transporta efectos suculentos de la maca, magnolia y sándalo dulce. Un perfume con nota de maca, ¿será? ¿Se referirá? ¿Matcha prohibida? ¿O magia será eso? Bueno, no sé nada de portugués, pero bueno, Surreal Paradise con estos colores así como un poquito más claritos. Después voy a tener que estar chequeando bien las notas. Y este me parece que me encanta. No, me encanta esta combinación, súper veraniega, me encanta en el degradé de colores. Me encantó. A ver, vamos a atomizar. Uy, no saben lo fuerte, lo potente que es este. Le llevo a sentir como una nota de orquídea. Bueno. A ver, Paradise. Uy, este es mucho más fresquito. Mucho más fresquito. Sí, se lo siente más frutalito. También como más frutal. Magnolia. Sándalo dulce. Y tiene algo cítrico. Definitivamente tiene algo como un pomelo, una toronja. Al menos en la salida. Sí, es totalmente como mucho más sunset. Así como mucho más veraniego. Me lo imagino como para ponértelo a la tardecita de verano cuando cae el sol, así como ves esta botella. Están bien puestos los colores, están bien puestos
los packagings. Esto es bien como para verano y para el atardecer, tarde, tardecita. También podría ser para todo el día, ¿no? Pero quedaría muy bien. Y este sí ya se me hace como un perfume floral, dulce, con mucho más cuerpo. Muy en el estilo también del Máxima, del Good Girl, ese tipo de perfume. Pero bueno, tengo que estar chequeándolos, por ahora me encantan. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después ella me estuvo mandando de todo por acá. Ah, bueno, después me estuve comprando este. Miren lo que es. Este es uno masculino. Absolute by Exclusive, que me daba muchísima curiosidad. Es un perfume masculino. Saben que tenemos ya en el canal, ya les he hablado sobre la línea Exclusive. Es una línea que me encantó de los perfumes masculinos de Avon. Mientras lo voy a ir abriendo. Y este Absolute by Exclusive también es de Brasil, porque está la reseña en Brasil, en portugués. Pero lo que me llamó la atención, dice acorde de oud combinado. Oud. Y no es común encontrar en Avon perfumes con oud. Vieron que como que es el oud es más de natura. Bueno, nada. O yo por lo menos, miren que he comprado cantidad de perfumes de Avon y realmente de oud ni noticias. Bueno. Absolute by Exclusive. O sea, de la línea Exclusive. Ah, papá. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Se ve que es como una edición así como medio deluxe de los Absolute. De los Exclusive. Ahora vamos a poner por acá. Ya este colorcito. Uy, es un aroma. Wow. Re de la línea Exclusive. A ver. Sí, este es como para esos perfumes como super ultra formales de invierno. Archi, masculino. Sí, se le siente un oud. Perfume para usar en invierno. Miren qué linda botella, por favor, me encantó. Salida amarga, se ve que también tiene como como algo de pimienta, alguna especia así que le da como un amargor. Bueno, yo después les voy a estar chequeando y trayendo, por supuesto, que reseñas un poquitito más individualizadas de cada cosa. Mate. Vieron que hay que oler café entre medio, pero yo estoy tomando mate. ¿Qué más? Bueno, este me lo mandó de regalo Pauli, fue como una cortesía. Sabe que yo soy fan de los discontinuados y que yo había estado encontrando mi perfumito Extraordinary y me mandó otra botella de regalo que está selladita y la voy a dejar ahí para cuando se me termine mi botellita. Extraordinary, recordemos que tiene, a ver si dicen en algún lado las notas, una nota que acá no la está diciendo, pero de cacao. O sea, es este mismo perfume que yo había conseguido discontinuado. Pauli me lo obsequió porque lo encontró en su stock. Y me dijo, che, vos que te encantan los discontinuados, ¿no crees que te los mande? Y yo le dije, por supuesto que sí. Aparte tiene nota de cacao, de chocolate oscuro, que me encanta. Es como un jabón de chocolates. Chocolatoso y jabonoso a la vez. Me encanta. Bueno, después le estuve comprando esto que era una deuda pendiente. Ella vendía Su en su momento. La colonia de Granada. Miren, la cantidad de veces que yo vi en el catálogo de Su esta colonia y nunca me la compré. Y el otro día la vi a un buen precio, como muy económica. Le digo, Pauli, no me la mandás. Saben que yo era distribuidor de Su, fue como en mis inicios del canal. Bueno, ya me estoy haciendo una mezcolanza. Bueno, esto es Granada. Colonia para después del baño. Es una coloñita, nada más. Ni nada menos. Ay, no sé dónde ponerme. Bueno, ya estoy haciendo como mucho chiquero. Me voy a poner un poquitito por acá. Se la siente como ácida, acidita. Como esa fruta un poco ácida, tipo fruto rojo ácido, pero no fruto rojo. Más tirando como un cítrico. Bueno, la tengo que estar oliendo. Me encantaba esta línea de colonias de Su. Yo probé varias. Probé la de sandía, la de rosas, la de... bueno, no me acuerdo ya cuáles, pero bueno, nada. Lindos recuerdos los de Su. Saben que lamentablemente ya Su Cosméticos no está vendiendo más sus productos. Bueno, la estaré disfrutando. Mientras consiga stock de Su, lo trataré de disfrutar.
Bueno, luego me estuvo mandando de regalo también esta cajita discontinuada. Perdón, esta cajita parcial, es decir, que ya está. Él me dice, mira, me queda un poquitito del perfumito Egeo Beat, te lo mando así como está. Me dice, ¿te copa? Le digo, me copa todo lo que sea conocer fragancias. Saben que esto es de la línea de. Esto es de la compañía de O Boticario. ¿Sí? Y la idea, ella me lo mandó como para poder conocer, ¿sí? Así que después les voy a estar trayendo. Uff, cítrico, qué rico, me gusta. Bueno, vamos a después estar. Yo había ya olido varias de la línea de Geo. Uy, qué bueno, cuántas cosas. Voy a tener material para hacer 800.000 videos. Bueno, y después, me estuvo mandando. No, esto también me lo mandó. Y ya todo lo demás es obsequios, chicos. Me dio un montón de material para poder trabajar en el canal. Ella siempre también con las compras manda algunas muestritas, manda algunos presentes, así que bueno, nada, es súper amorosa. Yo siempre he tenido una muy buena experiencia con ella. Me mandó también para que pruebe un Florata Red parcial, es decir, que ella ya lo había empezado, de O Boticario. Wow, me encantó este, yo ya lo conozco. Me encanta este aroma, Florata Red, así que me encantó. Miren qué belleza la botella de O Boticario. Qué lindas botellas realmente. Y acá hay algo más. ¿Qué hay por acá? Bueno, y después me mandó, chicos, yo no les puedo ya contar una cantidad. Todo esto son decants. No, decants, pero por doquier de Zara, chicos, toneladas de perfumes de Zara, súper envueltos para que no se vuelquen. Y no voy a hacer el unboxing ahora porque ya es una locura de aromas. Ay, me voy a poner un poquito de Florata, que me encanta. El Florata lo amo. Florata Red, a ver. Bueno, acá tengo Avon. Florata, a ver. Oh, qué rico. Este perfumito Florata, ¿saben qué me hace acordar? Como este estilo de perfume, como era el Rubí de Sue. Es como ese estilo de perfume. Quizás identificando cuál es Florata puede identificar el Rubí de Sue que ya no se venda. Pero bueno. Muchísimas gracias, Pauli. De todo esto va a haber montones de videos. Vamos a estar descubriendo Zara, que sé que es una deuda pendiente en el canal, así que esténse pendientes. Chequen las redes de Pauli, chequen su tienda online, chequen su grupo de WhatsApp para estarse pendiente de las ofertas y nos vamos a estar viendo en próximos videos.